No es para la ceremonia principal. Les recuerdo que cuando se abrió la embajada de Cuba en Estados Unidos, entre los invitados había un personaje que después detectamos como integrante de turbas que insultaron, gritaron, acosaron a disidentes. Pero ahora, en la apertura de la embajada de Estados Unidos en Cuba, no hay espacio en la ceremonia oficial para disidentes que se expresan pacíficamente. Eso sí, les hicieron un lugarcito, como quien dice, en el patio de atrás. ¿Qué dicen algunas de las personas invitadas a esa reunión? Yo llamé y pregunté al de Derechos Humanos, preguntándole que si íbamos a tener alguna reunión de trabajo con el secretario Kerry, y me dijo que no lo sabía. Incluso no fui allá a Puerto Rico, porque hay que trabajar mucho con respecto a la represión que hay todos los domingos y todos los días. Sí, yo fui invitada y por supuesto pienso asistir porque yo creo que esto es un acontecimiento histórico y creo que se marca una perspectiva muy positiva, si se puede, si se utiliza adecuadamente para el pueblo cubano y para Cuba. Yo creo que nosotros tenemos que, yo quisiera colaborar en todo lo mejor para mi país. Le digo bienvenido a nuestros invitados. Nos acompaña Patricia Avila, empresaria, colega y una dama que apoya lo que es este proceso de apertura. Ella, mucho tiempo atrás, estuvo viviendo en una Habana en la que en aquel momento se consideraba prácticamente imposible que ocurriera lo que se está viviendo hoy. Le digo bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y nos acompaña lo que es la máxima figura de la organización más poderosa, podemos decir, más movida en Cuba, que es la Unión Patriótica de Cuba. Señor Luis Enrique Ferrer es su representante internacional. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias. Luis Enrique, empiezo por usted. Sonaba inicialmente a cachetada, ahora parece como que se ha atenuado un poco el asunto porque surge esta invitación a lo que parece una reunión como no me hagan mucho ruido. Vamos a conversar, pero sin agitar las aguas aquí en La Habana. ¿Cómo la ve? Bueno, más bien podemos interpretar con esto que es tratar de no molestar a la dictadura cubana. Es decir, la ceremonia pública vamos a hacerla sin presencia de los opositores para que ustedes no se sientan incómodos. Y la parte privada, nosotros vamos a reunirnos con algunos opositores, estoy seguro que no van a estar representados todas las organizaciones cubanas, para tratar de atenuar, y no tanto dentro de Cuba, sino para vender una imagen acá al exterior y que el partido contrario no vaya a criticar mucho en época de primaria, de elecciones primarias en los Estados Unidos, con la cuestión de que se le está dando un poco de lado a la oposición. Esto comenzó hace algún tiempo atrás. Primero, cada vez que viajaba a Cuba un alto funcionario del gobierno o alguien del Senado o la Cámara de Representantes se reunía de cierta forma con alguien de la oposición. Después viajaron 3 senadores, estuvieron hasta en Santiago de Cuba. No se reunieron con nadie de la oposición. Luego pasa esto, que primeramente parecía que ni siquiera iba a haber ningún tipo de encuentro con la oposición. Al final se habla de que sí, que va a haber un encuentro, pero en la casa del embajador, ni siquiera en la embajada. Sí, nosotros en este caso que hemos estado siempre apoyando la apertura hacia Cuba, pero hacia toda Cuba, hacia todos los sectores de la sociedad cubana, no solamente una apertura de negocio, de intereses mutuo con la dictadura y el pueblo cubano a un lado y la oposición pacífica, los representantes de la sociedad civil, que representan, por cierto, ese pueblo que sufre, que la mayoría, ha echado a un lado. Si vemos que los pasos van encaminados hacia eso, de tratar de justificar un poco las cosas, como que todavía se atiende a la oposición, se la apoya, pero en realidad lo que vemos que están demostrando es que están encaminados a tener muy buenas relaciones con la dictadura y olvidarse de los derechos humanos y olvidarse de que hay un pueblo sufriendo en Cuba, un pueblo que tiene que disimular para vivir, no es que quiera el régimen, sino que tiene que decir de esa manera muchas veces el discurso para poder sobrevivir por los trabajos, los estudios, por lo que sea. Y una oposición que está luchando, que está siendo reprimida, encarcelada, golpeada a las damas de blanco todos los domingos en La Habana, arrestada. Bueno, vimos hace poco la barbaridad que le hicieron, cosa que antes no lo habían hecho, se le hicieron también hace poco. Si todo eso sigue ocurriendo y el gobierno, la administración Obama, va encaminado hacia muy buenas relaciones con el gobierno, no molestar al gobierno cubano, la dictadura cubana, como han hecho algunos gobiernos europeos, nosotros no vemos eso con buenos ojos. Sí estamos claros de algo, Pedro. La libertad del pueblo cubano depende de nosotros. No podemos esperar a los americanos ni a nadie para que nos libere, pero esperamos que una gran nación como esta, donde nunca ha habido un dictador, donde lleva 200 y tantos años de independencia y nunca ha ocurrido nada de lo que ocurre muchas veces en América Latina, y es un ejemplo de democracia en el mundo,
se doblegue de cierta forma ante los intereses de una dictadura que le está poniendo condiciones para abrir una embajada. Eso no lo esperamos. Pati, ¿cómo te hace sentir este anuncio? Bueno, yo lo veo un poco diferente. Yo hace, como usted mencionó, 20 años que estoy lidiando con el tema este. En el 1994-95, la persona que estaba representando a nuestro país en Cuba siempre invitaba a los disidentes a almuerzo y a comida, porque nosotros los periodistas extranjeros siempre estuvimos ahí. Yo creo que hay un tiempo para todo. Yo veo como la estrategia que está usando el gobierno americano, yo lo apoyo, lo veo muy bien, y los disidentes van a tener su espacio. Yo también quiero comentar, porque es una cosa que nadie así habla en los programas estos, y usted lo sabe muy bien, muchos de los disidentes que están ahí, hay muchos que están infiltrados, y Lucía Número estuvo aquí en Miami hace unos días y nosotros nos reunimos el lunes y también los reunimos la semana antes. Lucía fue corresponsal de CNN en La Habana. Exactamente, y hoy estuvimos hablando, y hace tiempo que no hemos hablado de los disidentes ni los temas de Cuba en privado, y yo le dije el lunes por la noche, mira Lucía, a mí me parece que fulana de tal es una doble agente, y ella me miró y me dijo, Pari, es increíble que tú piensas eso, porque yo también pienso lo mismo. Así que eso porque yo lo veo muy bien, porque ahí unas veces no sabe quién de verdad es disidente y quién no, de verdad está apoyando. Bueno, pero al mismo tiempo, eso a mí me suena como una excepción a la regla. Hay gente que tiene una larga trayectoria de llevarse golpes, de ir preso, de tener una actuación muy cristalina en una cantidad de aspectos, y siempre existe la desconfianza esa de una dictadura que reprime de esa forma quién es de la seguridad, quién no es de la seguridad. Ahora yo digo, como institución el gobierno estadounidense, ¿qué señal está enviando cuando no considera lo suficientemente importantes a los representantes de los únicos grupos que hablan de libertad y derechos humanos en Cuba? Pedro, yo no lo veo así, de verdad que no. Yo hace 3 semanas estuve en La Habana, una semana. Ajá. Yo tuve un off-the-record meeting con Jeffrey De Laurentiis. Nosotros hablamos de estos temas. Es el actual titular de la sección de intereses y aparentemente será el próximo embajador, entre comillas, porque todavía no ha habido confirmaciones. Exactamente. Y yo hablo con mis fuentes en Washington, D.C. y todos me dicen lo mismo. Pari, nosotros queremos tener relaciones con el gobierno cubano porque queremos traer el tema de los derechos humanos a la mesa para conversar, y además queremos hablar de muchos otros temas, y teniendo las relaciones lo podemos hacer. En otras palabras, ¿para ti te parece parte de un proceso en el que una jornada no marca una pauta de conducta? No, yo no lo veo así. Yo de verdad que no lo veo así, yo lo veo muy bien. Las personas que están invitadas por la tarde, el viernes por la tarde con el señor Kerry, van a poder hablar, van a poder expresarse, van a poder hablar con la prensa extranjera. Acuérdate que esto es un camino largo, esto no va a haber una solución corta para esto, porque muchas cosas tienen que cambiar. Y también quiero comentar, Pedro, que aquí en los Estados Unidos hay muchos de nosotros que estamos divididos. Hay personas como yo que apoyan tener las relaciones y hay personas que no. Y en Cuba tengo mis fuentes que trabajan en el gobierno cubano que me han dicho lo mismo, que allá hay personas del gobierno cubano que están al favor de estas relaciones y quieren que pase más rápido lo que está pasando, y hay otros que no lo quieren. Claro, ahí hay una división también muy considerable. ¿La Unión Patriótica de Cuba va a estar presente en esa reunión? Sí, José Daniel Ferrer, el líder principal de la organización, va a estar presente el viernes en la reunión a puerta cerrada. En este caso no va a ser algo público como la inauguración de la embajada en la casa del embajador. Quiero decirle algo a mi compañera aquí de escenario, ¿no? Nosotros hemos apoyado la apertura de la administración Obama hacia Cuba, pero siempre la hemos apoyado y apoyamos todas cuando están dirigidas hacia Cuba, no hacia el gobierno solamente, es decir, donde se representan todos los sectores de la sociedad cubana, tanto la dictadura como los que la combaten, como el pueblo llano de a pie en general. ¿Y qué ocurre con esto? Es un mal mensaje cuando, es decir, no estamos de acuerdo con lo que está pasando en estos momentos, no es que estamos en contra de la apertura. Es un mal mensaje cuando se aceptan ciertas condiciones que te pone una dictadura y se le sigue un poco el juego. Hay veces que por no molestar a algunos gobiernos europeos, principalmente por la cuestión de las inversiones, han dejado pasar muchas cosas, le han dado la espalda a la oposición, han permitido incluso que espero que este gran gobierno, esta gran nación, o sea, tú dices que gobiernos europeos para no molestar a la dictadura. Para no molestar a la dictadura. Ejemplo, un empresario español en Cuba le paga el salario no al obrero, se lo paga el gobierno en euros, bastante dinero, y le dan una mísera parte al obrero. Yo espero que esta gran nación, esté la administración que esté, no vaya a permitir que suceda eso, que un empresario norteamericano monte una industria, una empresa, lo que sea, en Cuba y
le paguen de esa misma manera, porque están contribuyendo indirectamente a la esclavitud moderna del siglo XXI. Y yo entiendo eso, y eso porque, mira, yo te voy a dar el ejemplo perfecto de la CNN. Cuando nosotros abrimos la oficina ahí, nosotros tuvimos 4 empleados que eran cubanos. Nosotros fuimos a través de cubarse. Sí, es verdad lo que Luis dice, que hay que pagarle un dinero al gobierno, pero nosotros pagamos nuestros empleados muy bien. Así que yo espero que si esa es la táctica que se va a usar cuando empezamos a hacer negocio, ojalá que las compañías que vayan ahí tengan social economic responsibility y que si tienen que pagarle al gobierno cubano, le paguen al cubano de a pie muy bien. Cuando dice le pagaban muy bien, ¿también le daban dinero directamente a ellos? Nosotros sí. La CNN pagaba directamente a los cubanos que trabajaban para nosotros. O sea, que le pagaban lo que correspondía que cobraba el gobierno, más lo que ustedes le pagaban directamente. Claro, a los sí, le pagamos obviamente en dólares y todo. Brevemente, Pedro, hacerle una pregunta a usted. ¿Estos empleados los escogía la CNN o era alguna agencia empleadora del gobierno? Nosotros los cogimos. Nosotros escogimos las personas que queríamos trabajar con nosotros. Sí, el gobierno no se metió en nada de nosotros. La mayoría de las empresas, muchas veces los empleados se lo escoge el mismo gobierno. Y eso yo estoy de acuerdo contigo, yo lo sé. Favorable al gobierno, que no se meten en nada por temor a no poder trabajar ahí porque viven un poco mejor que el resto. Exactamente. Es decir, en pocas palabras, estamos hablando de una dictadura que controla todo, trata de controlarlo todo dentro de la isla y está también tratando de controlar o de sentar la pauta en las relaciones con los Estados Unidos. Y es increíble que una gran democracia como esta permita que esa dictadura pueda tener invitado a un represor en la apertura de la embajada en Washington, D.C., y sin embargo los opositores, los defensores de los derechos humanos en Cuba, las damas de blanco no puedan estar presentes en la apertura de la embajada estadounidense en La Habana. Es una cosa bastante... Es más sencillo, como que aquí nada más estuvieran presentes los demócratas cuando la apertura, porque son los que están en el gobierno, cuando la apertura de la embajada cubana y un republicano no pudiera estar porque nadie lo invita o porque no tiene derecho a estar. Eso en este país no se permite, en Cuba tampoco debemos permitirlo. Déjenme asomarme a testimonios de algunos de los que van a participar de la ceremonia esta semana. Aquí está el poeta Richard Blanco. Me siento como que dos partes que siempre han sido separadas en mí se están empezando a unir. Esa idea que cuando conectamos todos como humanos, que de ahí surgen los cambios. O sea, de ahí surge todo por el amor, la comprensión. Que no hablamos de las penas, no hablamos, no nos dejamos sanar. Que sanar no quiere decir olvidarse, ni quiere decir perdonar, sino sanar, tener una idea que esto me ha pasado a mí en mi vida, son las consecuencias de la historia. Hay un dicho que me encanta, que me ha venido a la mente mucho en estos días, y es, hablando se entiende todo. Depende, ¿no?, de los interlocutores, pero por supuesto respetamos el punto de vista. Y aquí están dos de los congresistas republicanos de la Florida hablando de lo que va a ocurrir esta semana. Lo importante de esto es que le tienen tanto respeto en la administración de Obama al régimen sadístico de Castro que no quieren insultarlos en invitar a unos disidentes. El presidente Obama y el secretario de Estado Kerry no deberían estar alzando la bandera de los Estados Unidos, esa bandera que significa libertad y democracia, porque realmente lo que están haciendo es alzando la bandera blanca de rendir todos los principios que los Estados Unidos. Bueno, ahí está un poco el panorama de diversos puntos de vista en un nuevo capítulo de algo que, por supuesto, seguiremos conversando en el correr de los próximos días. Un gusto tenerlos aquí. Gracias. Muy amables.